es Julieta. En esta ocasión vamos a preparar unas chuletas de puerco en salsa verde que nos van a quedar para chuparse los dedos. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta van a ser los siguientes. 2 kilos de chuletas de puerco. Yo compré 2 kilos que equivale a 4 libras. 10 tomatillos previamente pelados y lavados. 4 chiles jalapeños también ya lavados. 4 dientes de ajo pelados. Media cuchara de comino molido. 1 cuchara de caldo de pollo en polvo. Un cuartito de una cebolla. Un poquito de aceite. Una pizca de orégano. Un poquito de pimienta molida. Sal al gusto. Un manojito de cilantro ya lavado y una taza de agua. Ya en la estufa, a fuego medio, en un sartén extendido, voy a poner un poco de aceite y voy a empezar a agregar las chuletas. Les voy a agregar un poquito del agua que tenemos y las voy a tapar. Voy a dejarlas a que empiecen a cocerse. Mientras están cociendo las chuletas, yo puse el comal a fuego medio, le puse un pedazo de papel aluminio y aquí yo voy a empezar a quemar los tomates, los tomatillos y los chiles. Así es como se van viendo los tomatillos, hay que empezar a voltearlos para que se quemen de todos lados igual. Así es como se van viendo las chuletas de puerco. Ya se están cociendo. Las voy a volver a tapar para que se terminen de cocer. Ya estuvieron aproximadamente 20 minutos los chiles y los tomatillos quemándose. Ya están listos. Tú te vas a dar cuenta que están listos cuando cambien de color y ya están suavecitos. Voy a apagar la estufa y vamos a pasar a la licuadora. En la licuadora vamos a agregar los tomatillos, los chiles. Yo les quité esta partecita de aquí. También vamos a agregar el comino, el caldo de pollo en polvo, los 4 ajos, la cebolla, la pizquita de pimienta, una pizquita de orégano, que es más o menos así. El manojito de cilantro, aquí va a ser a tu gusto. Y el agua. La sal la voy a dejar para después, ya que chequemos el guisado. Si le falta sal, le agregamos. Pero a lo mejor con el puro caldo de pollo en polvo es suficiente. Y vamos a moler todo muy bien. Ya que hayamos molido nuestros ingredientes y hayamos hecho nuestra salsa, la reservamos hasta que esté lista las chuletas de puerco. Ya se han estado cociendo las chuletas de puerco por aproximadamente 40 minutos. Ahora lo que voy a hacer, las voy a destapar y voy a empezar a dorarlas en el aceitito que soltaron. Esto huele ya muy rico. Ya casi está listo para echarle la salsa. Si te fijas qué rico se están dorando. Si tú sientes que el calor de tu estufa está muy alto, le puedes bajar un poquito. Necesitamos que se doren, pero que no se quemen. Entonces puedes bajarle un poquito el calor de tu estufa. A lo mejor a medio bajo. Aquí ya se estuvieron dorando las chuletas por aproximadamente 8 o 10 minutos. Si te fijas qué bonitas se ven. Aquí tú puedes quitar el aceite. Si te fijas que soltó el puerco. Yo voy a quitar un poquito de aceite, nada más. Esta es la cantidad de aceite que yo quité. No creo que sea necesario que se lo dejemos. De todas maneras van a saber muy ricas estas chuletas de puerco y podemos cuidar un poquito lo que consumimos de aceite. Yo le quité esta cantidad, le dejé un poquito nada más y ya está listo para echarle nuestra salsa de tomatillo. Le voy a volver a subir al calor de la estufa a fuego medio. Voy a taparlo otra vez
Y ahorita que eche el hervor, vamos a checar si le falta sal. Al mío le falta un poquito de sal. Le voy a echar. Ya estuvieron aquí cociéndose las chuletas de puerco en su salsa por 15 minutos. Lo que voy a hacer es apagar la estufa y van a estar listas para servirse. Bueno amigos, llegamos al final de esta receta, chuletas de puerco en salsa verde, y pues lo único que nos queda es probarlas. Están bien ricas. Espero hagas esta receta en tu casa y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.